Presentamos a la doctora Cintia Anabel Silvia Acuña. Ella es química farmacéutica por la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, Perú. Estudió el máster de diseño, evaluación y obtención de fármacos por la Universidad de Salamanca. Es máster de gestión y monitorización de ensayos clínicos en la Escuela de Estudios Farmacéuticos EPOS en Madrid, España. Más de 10 años trabajando en la industria farmacéutica. Nos presentará el tema calidad del diseño y gestión de ensayos clínicos, experiencia en vacunas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué gusto poder participar de este evento y estoy muy contenta de poderles compartir un poco de mi experiencia. Pues bueno, ya que en la mañana han estado con personas de Sanofi, con personas de, creo que AstraZeneca también, y con todos los patrocinadores que ahora están manejando el tema de la vacuna para el COVID, vamos a repasar un poco cuál es el objetivo de la investigación clínica a manera básica, ¿no? Pues bueno, la investigación clínica lo que quiere es un desarrollo rápido de medicamentos, que es lo que se está viviendo en el panorama actual, ¿no? En el contexto actual, todos estamos sorprendidos porque normalmente sabemos que el desarrollo de un fármaco toma tiempo. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando este año? ¿Qué es lo que estamos viniendo aprendiendo este año? Es que estamos optimizando en tiempos y costos, ¿no? Pero para ello nosotros nos servimos de normativas, de las buenas prácticas clínicas, de las guías que tienen las agencias o los países de alta vigilancia sanitaria o nuestras agencias regulatorias locales para el desarrollo clínico de un producto. Así también nos basamos en los principios éticos, ¿no?, que debemos seguir. ¿Por qué? Porque lo que queremos es asegurar, proteger y obtener un balance positivo entre la seguridad y la eficacia del producto que nosotros queremos obtener. En este caso son las vacunas, ¿no? ¿Y por qué? Porque el fin de todo esto, o sea, uno de los fines de todo esto es para la propia sociedad, ¿no? El proteger, el preservar, el curar, el asegurar la salud y el bienestar de las personas, ¿no?, de nuestra sociedad. Bueno, y al final todo tiene un beneficio, ¿no? Porque todas estas grandes compañías farmacéuticas o todas estas farmacéuticas también buscan un beneficio económico, ¿no? Al final ese sería el objetivo, en resumen, de lo que vendría a ser cómo se lleva a cabo una investigación clínica. ¿Y cómo trabajan los ensayos clínicos? Entonces, los ensayos clínicos empiezan con una parte preliminar, que vendría a ser la parte preclínica, donde se ve la parte de los componentes químicos o si es un producto de origen biológico, ¿no? La parte genética, todo lo que se lleva a cabo en el laboratorio, que luego pasa a un testeo en animales, ¿no? Una prueba en animales. Y esto es un proceso largo, bueno, o antiguamente era un proceso largo, ¿no? Porque este año hemos visto que hasta estos tiempos se han acortado, ¿no?, en la carrera por desarrollar la vacuna. Pero todo esto tiene que estar amparado por un comité de ética, que tiene que ser una entidad que regule de manera independiente el manejo o la forma en que vamos a trabajar estos ensayos, ¿no? Tanto en la parte preclínica, para luego pasar a la parte clínica, una vez que tengamos los resultados en la parte clínica. Entonces, en este esquema, a manera de resumen, ustedes pueden ver las etapas que tiene un medicamento antes de llegar a su comercialización. Van a pasar por una serie de fases que vendrían a ser las diferentes fases de los ensayos clínicos para finalmente terminar con una revisión por parte de las agencias reguladoras, quienes hoy en día son las que juegan el papel clave, ¿no? Son las que, a través de comités independientes dentro de las propias agencias, la famosa FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, o la agencia japonesa, que es muy particular, o la agencia australiana o canadiense, ¿no?, o la propia agencia de cada país, la agencia de salud en México, juegan un rol muy importante, que hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Día a día forma parte ahora en las noticias
de cómo va el avance del desarrollo de cada patologías tipo oncología o en los voluntarios sanos, ¿no? Como sería el caso de las vacunas. La muestra poblacional para un fase 1 es una muestra pequeña. Tiene que ser entre 20 y 100 participantes, porque es un estudio exploratorio. Estamos iniciando el proceso de investigación. Existen diferentes métodos, ¿no? Para un fase 1. Generalmente siempre es el escalamiento de dosis. Empezamos con una dosis pequeña y luego vamos siguiendo una serie de algoritmos hasta encontrar la dosis adecuada. Buscamos la seguridad y la dosis, básicamente. Luego, después de ello, pasaremos a la fase 2, que lo que buscamos es ver cuando con la dosis ya encontrada, con la dosis fija, buscamos los efectos beneficiosos de este nuevo tratamiento, ¿no? Y tratamos de contabilizar a manera exploratoria también los efectos no deseados. En este caso, la muestra es mayor, ¿no? Es una muestra, puede ser de 200, 300 participantes. Y generalmente es en una media de 2 años. Vayan calculando el tiempo, ¿no? Es una media de 2 años para tener los datos y los datos fiables, confiables en un estudio de fase 2. ¿Y qué buscamos en un estudio de fase 2? Pues buscamos la eficacia, la seguridad del fármaco, ¿no? Evaluamos eso, que el fármaco sea seguro y eficaz, pero en una población pequeña. Y luego, pues, pasamos al fase 3, al controversial fase 3. ¿Por qué controversial? Porque es un estudio muy largo, ¿no? Y tiene que ser un estudio multicéntrico, multinacional. Por eso hoy en día estamos llevando estudios. Bueno, entonces en la fase 3 lo que vamos a explorar va a ser contabilizar la mayor cantidad de eventos adversos o reacciones adversas que va a producir la molécula o el fármaco en desarrollo. Como requisito es el aumento de la población en una media entre 3.000 participantes, ¿no? Y hoy en día la mayor parte de estudios de vacunas en COVID están a nivel de todos los países. Son estudios multicéntricos con poblaciones muy grandes. Están presentes tanto en Latinoamérica como en Asia, Pacífico, como en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Es noticia día a día. Y luego pasaríamos al fase 4, que es un estudio a muy largo tiempo. Lo que trata de este estudio es de básicamente continuar con la evaluación de la seguridad y de la eficacia. Y también las farmacéuticas utilizan el fase 4 un poco para descubrir algunos otros beneficios que puede tener este medicamento, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, este es un resumen de lo que vendrían a ser las cuatro fases de un ensayo clínico. Como les comenté, posterior a ello, pasaríamos al análisis de los datos obtenidos en cada fase del ensayo, ¿no? Para determinar a través de variables estadísticas, ¿no? Hoy en día a través de los análisis de datos, los metadatos, hoy en día son muy utilizados. Y esto nos permite tener un informe final que luego va a ser evaluado o revisado por las agencias sanitarias. Y como les comenté, posterior a ello siempre vamos a tener un seguimiento, ¿no? Una fase de seguimiento por parte de las autoridades de salud. Vale. Pues bueno, un poquito para recordarles el tipo de estudios según el diseño, ¿no? Es solo para recordar que existen estudios controlados, ¿no? Los famosos estudios con placebo, o los no controlados o controles activos, los estudios randomizados, los no randomizados o los randomizados. La mayor parte de estudios que hoy tenemos en fase 3, todos son randomizados, ¿no? Con enmascaramiento, puede ser abierto, ciego simple, doble ciego, triple ciego. Creo que la mayor parte de nosotros conocemos un poco este concepto, ¿no? Pero simplemente para hacerles hincapié es que la mayor parte de estudios que hoy tenemos en el mercado son randomizados, ¿no?
Vale, un poco para repasar lo que es el enmascaramiento, que vendría a ser el proceso por el cual eh, ocultamos de alguna manera el tipo de tratamiento que va a recibir el participante en el estudio. Entonces vamos a tener estudios de tipo abierto, que generalmente los utilizamos en estudios de fase 1. Casi todos los fase 1 son estudios abiertos porque en realidad no sabemos cómo va a ser el efecto del fármaco. Es la primera vez que se prueba en un paciente o en un voluntario, entonces siempre van a ser, la mayor parte de veces van a ser de tipo abierto, ¿no? Luego tenemos, o sea, y al decir abierto significa que tanto el paciente como el investigador saben qué es lo que están tomando, ¿no? Y en este caso también el analista de los datos, el estadístico, el bioestadístico, va a conocer la información. Y en un simple ciego, el único que no va a saber qué es lo que está tomando, qué medicamento está tomando, qué brazo de medicación está recibiendo, si recibe placebo o recibe el fármaco en caso de que sea un estudio controlado con placebo, pues va a ser el participante. Luego el investigador y el analista sí lo van a saber. Y en un doble ciego, simplemente es el paciente y el investigador quienes desconocen qué es lo que se le está administrando y el analista lo va a saber. Y en un triple ciego, pues ninguna de las partes lo va a saber. Un poco a manera de repaso, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, siguiendo con el desarrollo de fármacos. El promedio de tiempo que demora en sacar un fármaco al mercado, antiguamente era una media de 20 años, ¿no? Pone acá de 10 a 15 años de laboratorio al paciente. En realidad empiezan con una gran cantidad de compuestos, ¿no? Que los van haciendo por síntesis química. Hoy en día los hacen los productos de origen biológico, que los hacen utilizando identificaciones de biomarcadores, de proteínas, ¿no? Utilizando un poco la ingeniería genética. O sea, ya tenemos dos ramas hoy en día, ¿no? La química sintética y los productos de origen biológico. La parte de, de medicamentos de origen biológico. Y bueno, siempre se decía que solo uno de cada 5.000 compuestos entraban a la fase preclínica, para que luego que entraban a la fase preclínica, perdón, llegaban a la fase clínica. Y uno de cada 5 productos estudiados en la fase clínica finalmente obtenían una autorización para ser comercializados. Pero este año estamos viendo cosas diferentes, ¿no? Cosas distintas. Este año estamos aprendiendo que no está siendo así, que vamos a conseguir las cosas en un tiempo más corto. Normalmente descubrir una molécula en un estudio, en la fase preclínica tenía una media de entre 6 y 7 años. Llevar un fase 1 era otro tiempo de un año, año y medio, ¿no? En un estudio de dosis para el escalamiento, que todo marche bien. Últimamente se hacen estudios combinados, es decir, haces un protocolo en el cual ya colocas el fase 1 y colocas el diseño del fase 2 todo junto, ¿no? Eso es lo que se está haciendo hoy en día. Pero igual, o sea, es una media de 2 a 3 años. Y el fase 3, pues, es una media de 3 a 4 años, que nos permite, que como un estudio de fase 3 nos permite confirmar la eficacia, ¿no? Y hacer un seguimiento de cómo marcha nuestra molécula a largo plazo. Y bueno, hasta conseguir una autorización de comercialización, pues es una media de 2 años. Pero lo de la autorización de comercialización, como sabemos nosotros hoy en día por las noticias, por parte de las agencias sanitarias, ellos están poniendo la mayor parte de su esfuerzo para que el tiempo del procedimiento que ellos tienen para la aprobación de los medicamentos sea el más corto posible, ¿no? Hay mucho apoyo de tanto del gobierno americano a través de la FDA como de la Unión Europea, ¿no? Con la EMA, que son las más grandes agencias regulatorias que tiene el mundo. Pues al final, como ven en este esquema, pues es una gran cantidad de compuestos los que entran y al final es solo un fármaco el aprobado, ¿no? Vale. Pero, ¿qué ha pasado o qué está pasando hoy en día? Para la parte de la búsqueda de compuestos que antes se hacía por síntesis química
Hace un tiempo atrás empezaron a utilizar softwares. Hoy en día se utiliza mucho la inteligencia artificial para poder identificar compuestos que en un futuro serán beneficiosos, ¿no? O serán buenos candidatos para un ensayo clínico. Porque muchas de las moléculas se caían, le decimos caerse, se venían abajo o simplemente se detenía el desarrollo sin llegar. Muchas veces solamente estaban en fase 1 y ya no pasaban más o no llegaban a la fase 1. Entonces, hoy en día hay compañías como esta que les pongo acá, que es Exscientia, ¿no? Es una compañía ubicada en UK, que es de inteligencia artificial y es uno de los responsables de haber hecho la iniciativa para identificar, como pone acá, ¿no? 19 compuestos, pero a la vez han sido partnerships porque se han unido con otro grupo más de compañías, todas estas utilizando inteligencia artificial, ¿no? La idea es el acelerar, ya que tenemos o sea, hoy en día tenemos más tecnología de la que teníamos antes, simplemente hacen el análisis de datos. Lo controversial aquí sería que se necesitaría también data personal, ¿no? Entonces es un poco con lo que ellos están luchando. Pero se han creado grupos o comisiones, como pueden ver aquí, está Johnson Johnson, eh, son iniciativas, ¿no? Junto con la Unión Europea para crear centros de aceleración. O sea, la idea es acelerar la investigación preliminar, que es la que generalmente toma mayor tiempo, porque la preliminar es la incierta, no es la que no sabemos cómo va a reaccionar. Igual que la investigación clínica, pero con la clínica todavía lo podemos manejar de alguna u otra manera, ¿no? Al final la clínica se va a realizar en pacientes o en voluntarios, diseñamos el estudio, vamos viendo una evolución, pero en la preclínica, si no tenemos la parte preliminar, no podemos pasar a la clínica, ¿no? Usando esa lógica. Entonces, hoy en día han salido estas compañías que lo que hacen es a través de la inteligencia artificial buscar compuestos idóneos que puedan acortar el tiempo, ¿no? Bueno, en los ensayos clínicos lo que tenemos que tener en cuenta es que se tienen que seguir diferentes normativas y guías. No solo en los ensayos clínicos, sino a través de toda la cadena o todo el proceso de desarrollo. Partiendo desde el desarrollo químico, ¿no? El desarrollo analítico, la parte preclínica, tanto el in vitro como el in vivo, si utilizamos animales de experimentación, ¿no? Que cumplamos con las buenas prácticas del laboratorio, con las buenas prácticas clínicas, con el código ético, ¿no? Y si hacemos estudios in vivo, lo mismo, cultivos celulares, lo mismo, ¿no? La idea al final es que usando guías normativas, teniendo en cuenta siempre la calidad desde el diseño, ¿no? Desde que empezamos, desde que tenemos la idea, desde que la generemos, para que el producto sea razonable, seguro y con la información disponible se pueda determinar una dosis segura para su primera administración en el hombre. Porque si nosotros controlamos bien esta parte del proceso y aminoramos la mayor cantidad de riesgos en esta etapa, cuando pasemos a la parte experimental en humanos, a la primera dosis en humanos, y nos va bien, pues vamos a conseguir el primer hito, ¿no? Y para manejar esta fase, o cuáles son los resultados que tenemos después de esta fase preclínica, qué nos permite generar, qué nos permite crear, pues el control adecuado de la medicación en investigación nos permite tener un manual de investigador adecuado para la fase 1, ¿no? Que vendría a ser el brochure. Y el brochure o el manual de investigador es el resumen, el contenido, la información que se tiene de la parte preclínica a nivel, o sea, si hablamos de tema farmacológico, farmacocinético, si hablamos de las toxicidades, ¿no? De lo que en un futuro se convertiría en el inserto, en el folleto que vienen con los medicamentos, ¿no? Bueno,
Y en el ensayo clínico lo que buscamos con las normas es asegurar un balance positivo y adecuado entre el riesgo y el beneficio, ¿no? Nos permite controlar y manejar ello. Y bueno, también tenemos dentro de la regulación internacional que existe, tenemos normativas que nos van a asegurar de la calidad para la fabricación, para la estabilidad, ¿no? Bueno, para que nuestro producto llegue muy bien. Y todo ello en su conjunto, hacer un dossier o un expediente para que pueda ser evaluado por las autoridades sanitarias. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos que revisar en cuanto a los ensayos clínicos? Es el tema del consentimiento informado en los voluntarios y el principio ético, ¿no? Creo que lo conocemos muy bien, sabemos que existe el Código de Nuremberg, ¿no? Que fue lo primero que se utilizó a nivel internacional para asegurar la ética en la investigación médica, ¿no? Que fue como una consecuencia de ensayos que se hicieron o experimentos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se utilizaron prisioneros y que sin su consentimiento se realizaron pruebas en ellos, ¿no? Entonces, en base a esta experiencia, para no repetir lo desagradable que fue, pues se diseña, ¿no? Se diseñan el consentimiento voluntario para la investigación para proteger la integridad del hombre, ¿no? Del voluntario, del participante. Y todo ello se da en la Declaración de Helsinki, ¿no? Que es esta asociación médica internacional que es de principios que es de 1964 y donde nos dicta los principios éticos para la investigación médica. Es un conjunto, la Declaración de Helsinki es un conjunto de principios médicos. Esto siempre va a estar presente en todo el manual. O sea, la Declaración de Helsinki es el pilar para nosotros para el desarrollo de ensayos clínicos, ¿no? Es como decir, sí, es como decir lo preliminar, lo básico. Bueno, pues a pesar que teníamos la declaración de Helsinki, ¿no? Hubieron algunos escándalos después de la postcomercialización. Conocemos muy bien el escándalo que hubo con la talidomida, ¿no? En Europa y Canadá. Luego hubieron otros escándalos como el de Grunel, que comercializó Contergan para tratar las náuseas de las embarazadas y miles de niños nacieron con malformaciones, ¿no? En base a ello se fijaron nuevas regulaciones. Hubo otro estudio, ¿no? En sífilis que se hicieron en afroamericanos, en la mayoría analfabetos, y que se estudió, o sea, se emplearon para estudiar y observar la progresión natural de la sífilis cuando no se trataba. Pero en este caso, en este último caso que les comento, pues se violaron muchos principios éticos, ¿no? Entonces, a partir de allí nacieron las ICHs, ¿no? Que son las guías que nos permiten armonizar un poco el manejo de las buenas prácticas clínicas. Entonces, posterior a ello, nacen las buenas prácticas clínicas que todos conocemos. Y bueno, y para repasar, ¿qué son las normas de buenas prácticas clínicas? Bueno, es una norma de carácter internacional que reúne los principios de calidad ética y científica, ¿no? Y que se debe cumplir tanto como, les vengo repitiendo, desde el diseño, la realización, el registro y comunicación de los ensayos clínicos en los que participen seres humanos. ¿Por qué? Porque a través de estas normas lo que queremos es proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos que participan en un ensayo, ¿no? Y a través de esto tener la confiabilidad de que los datos que hemos generado a través de todas nuestras diferentes fases de los estudios, a través de nuestro desarrollo, ¿no? Lo obtenido sea fiable, confiable y que podamos luego presentarlo a la agencia. O sea, con las buenas prácticas clínicas lo que queremos es el bienestar, la seguridad, los derechos, el bienestar del participante y garantizar la fiabilidad de los datos durante nuestro estudio. Entonces, las GCP o normas de buena práctica clínica son de obligado cumplimiento, ¿no? Todas las legislaciones a nivel internacional siguen las GCP. Cada país tiene su regulación local, ¿no? Pero todas amparadas en la GCP. Y bueno, la GCP también lo que nos trae son la terminología que se van a ver dentro de los ensayos clínicos.
También nos da las responsabilidades de los diferentes participantes o de los diferentes actores, para verlo más bonito, que van a estar involucrados en un ensayo clínico, ¿no? Tanto por la parte del comité de ética como del investigador, ¿no? Como del promotor o llamado sponsor también. Entonces, dentro de las buenas prácticas clínicas, lo que vamos a encontrar va a ser información acerca de qué es lo que tiene que tener un protocolo de investigación, ¿no? Y sus enmiendas, si es que enmendamos el protocolo, si es que enmendamos el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener un manual del investigador? Lo que les dije hace un momento, que un manual de investigador es toda esa información que hemos venido recopilando del fármaco desde que lo sintetizamos, por ponerlo así, desde que lo creamos, ¿no? Pasando por la parte de experimentación en animales. O sea, recoge un poco lo que les vuelvo a repetir, la parte de farmacodinámica, de farmacocinética, toxicidades, toda aquella información que hayamos generado desde el inicio del desarrollo del producto, ¿no? Y este manual del investigador tiene que ser como durante el estudio que vamos a hacer, su ensayo clínico tiene que ser como la Biblia para el investigador, porque como no tenemos información conocida del fármaco que estamos evaluando, o sea, en este caso pensemos en la vacuna, entonces toda aquella información que haya sido recogida desde un inicio tiene que encontrarse allí. Entonces, cuando el investigador esté en pleno estudio, en pleno ensayo clínico, y tenga alguna duda acerca del fármaco en estudio, tiene que irse al manual para poder verificar, para poder verlo. Y si por A o B se presenta algún evento que no está esperado, porque en este manual del investigador nosotros vamos a encontrar los eventos que hemos venido observando desde el inicio, ¿no? Y cuando no se encuentra allí, pues ya se comunica, ¿no? Se comunica al patrocinador. Lo que también nos va a decir las buenas prácticas clínicas es un poco acerca del archivo que tiene que tener el ensayo en el inicio, en el durante y el final del ensayo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué nos dice cómo organizarnos? ¿Por qué nos da esa responsabilidad? Porque al final lo que nosotros guardemos, archivemos, registremos, luego va a ser evaluado por las autoridades de salud. Entonces, es por eso que es importante. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que ustedes van a encontrar en las buenas prácticas clínicas. Y las buenas prácticas clínicas tienen principios, ¿no? Los principios del ICH. Y, bueno, a manera de resumen, tiene principios éticos, el beneficio que está previsto para el sujeto y la sociedad, ¿no? El velar por los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos, ¿no? La aprobación, nos habla acerca de la aprobación previa que tiene que tener por un ente independiente, que vendría a ser el comité de ética. Entiendo que ustedes en su institución tienen su propio comité de ética, su comité independiente, el comité de ética, que son los responsables de evaluar, ¿no?, el estudio antes de llevarse a cabo, antes de ejecutarse en la institución. Ellos van a emitir una opinión, sea favorable o no, y van a dar un comentario, ¿no?, acerca de ello, van a emitir un juicio. Normalmente los comités de ética tienen que estar integrados por diferentes tipos de personas, no solamente en el ámbito sanitario, sino también tienen que ser personas, pueden ser incluso miembros de asociaciones de pacientes, ¿no? Tiene que ser un comité variado. Bueno, también estos principios rigen la responsabilidad de las decisiones médicas, tanto del investigador, que el investigador sabemos bien que puede ser un médico, ¿no?, especializado, un especialista, o también puede ser un dentista, ¿no? Todos ellos, ambas especialidades pueden hacer investigación, pueden hacer ensayos clínicos. Lo que también nos pide la ICH, la GCP, es que la persona que vaya a ejecutar un ensayo clínico, el investigador, tiene que estar capacitado, tiene que tener experiencia demostrable o experiencia previa en conducción de ensayos clínicos, y tiene que estar, la educación que tiene o el entrenamiento que tiene que estar calificado en ello, ¿no? En este caso,
Si va a ser un estudio de vacunas, pues tiene que ser un médico infectólogo, ¿no? Por darles un ejemplo, el investigador que tiene que conducir ese ensayo clínico. Es por darles un ejemplo. Bueno, luego también nos habla acerca del consentimiento informado, que tiene que ser otorgado, tiene que ser otorgado libremente, ¿no? Sin presionar al participante. No podemos presionar al voluntario, al participante. eh, Tiene que ser de libre consentimiento, tiene que estar bien informado y todo este proceso tiene que estar bien documentado, ¿no? El proceso de consentimiento informado es un proceso muy delicado porque no solamente basta con darles el consentimiento informado a los voluntarios y que lo lean, sino les pedimos muchas veces desde la parte de la industria farmacéutica que el participante sea consciente de lo que, lo que lee, ¿no? Que lo entienda, ¿no? Y que si tiene alguna duda, alguna pregunta, esta pueda ser respondida en consulta con el médico, ¿no? Y que ambos dos puedan llegar a un acuerdo y este consentimiento sea firmado por ambas partes. Bueno, durante la ejecución del estudio vamos a recolectar mucha información. Esta información tiene que manejarse de la mejor manera. Absolutamente siempre todo tiene que registrarse. Tenemos que seguir ciertas, también existen las buenas prácticas documentarias. Tenemos que, no es como completar una historia clínica de día a día, ¿no? Sino con los estudios clínicos tenemos que escribir un poco más, o sea, un poquito más. Tenemos que ser más detallistas, más precisos, porque es algo de lo cual no sabemos y estamos aprendiendo, estamos descubriendo. Entonces siempre les sugerimos que cuando hagan los informes médicos o hagan la consulta durante el estudio clínico, sean lo más precisos, lo más detallados posibles, ¿no? Porque toda esa información luego va a ser analizada y utilizada para generar un informe final y en algún momento, en caso se requiera, las agencias sanitarias pueden venir a revisar esas historias médicas. También se pide la confidencialidad de los registros, ¿no? Porque los voluntarios no tiene que compartirse la identidad del voluntario, siempre va a estar en anonimato. Para nosotros, para la industria, de este lado, los participantes van a ser un código, un número, nosotros siempre les vamos a asignar un número, ¿no? Siempre vamos a guardar la confidencialidad del participante y asimismo se pide la confidencialidad de toda la información generada por ese participante. Acá tocamos un poco lo que es el tema de la protección de los datos, ¿no? La protección de los datos personales. A nadie de nosotros nos gustaría que divulguen nuestros datos personales. Por eso siempre se pide la confidencialidad. Y hoy en día está muy regulado el tema de los datos personales. Aquí a nivel en Europa, en el 2018 salió la norma en el cual nos piden o nos obligan a que haya un responsable en cada institución que maneje el tema de protección de datos, ¿no? Si el voluntario tiene alguna queja, algún reclamo, tendría que ir directamente con esta persona. Aparte de que puede ir con comité de ética, también podría ir con el delegado asignado para la protección de datos. Se pide que todos los productos que van a estar en investigación tienen que cumplir las buenas prácticas de fabricación, que son prácticas muy rigurosas, ¿no? Que nos aseguran la calidad del medicamento usado. En este caso, el medicamento en investigación sigue o se rige por las buenas prácticas como cualquier medicamento normal. Cualquier medicamento que esté en el mercado sigue buenas prácticas de fabricación. Pasa exactamente lo mismo. Incluso a veces creo que con los medicamentos en investigación somos más rigurosos, porque como es medicación que no sabemos cómo va a actuar y no está en el mercado, tenemos que ser más rigurosos aún. Y bueno, las buenas prácticas clínicas también nos piden mucho seguir un buen sistema de calidad. Eso significa que tengamos, si en este caso vamos a participar de un estudio clínico como un centro de investigación, pues que sí, que tengamos procedimientos estandarizados de trabajo, que tengamos un sistema de gestión de calidad, que podamos hacer una trazabilidad. Eso nos pide. Bueno,
Acá les dejo un ejemplo de lo que podría ser, de lo que vendría a ser una respuesta de comité de ética, ¿no? En el caso de las instituciones o los centros de investigación, siempre suelen necesitar la aprobación previa del comité de ética antes de solicitar la aprobación por la agencia reguladora de su país, la agencia local. Y lo que tiene que contener una respuesta del comité de ética es pues identificar claramente el estudio, ¿no? El estudio, el nombre del estudio, qué documentos fueron revisados, ¿no? ¿Quiénes fueron a ver, aquí, identificar el ensayo, qué ensayo fue, qué ensayo es el que se ha presentado, qué ensayo es sobre el cual se está emitiendo la respuesta, los documentos que se revisaron, que se presentaron para utilizar, para la respuesta que queríamos, consentimiento informado, protocolo, manual, alguna información que es adicional que se le va a brindar al participante, ¿no? Material que se va a utilizar para reclutar a los participantes. También tenemos la lista de miembros, quienes fueron los que estuvieron ese día y evaluaron este protocolo, ¿no? La fecha en que se tomó la decisión, y siempre tiene que haber un statement, una declaración de que se hizo cumpliendo las normas de buenas prácticas clínicas. Este es otro ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo de una respuesta de buenas prácticas, de comité de ética. Vale. Yo lo que les voy a tocar aquí un poco es la responsabilidad que tiene el patrocinador. Llamamos patrocinador a la industria farmacéutica, el sponsor, el responsable de ejecutar el ensayo clínico. Sería la industria farmacéutica. Dentro de las buenas prácticas clínicas nos indica que tenemos que tener un sistema de gestión de calidad. Tenemos que tener un proceso crítico para identificar datos. Los datos que hemos ido recolectando a través del ensayo, nosotros tenemos que asegurar o garantizar que los datos obtenidos sean fiables, que los resultados del ensayo sean fiables, de tal manera que estos datos también garanticen la protección del sujeto humano. También, como industria farmacéutica, tenemos que identificar los posibles riesgos dentro de los procesos del ensayo, ¿no? Por ejemplo, como protocolo, nosotros tenemos que minimizar la mayor cantidad de riesgos en el diseño del ensayo, en la recopilación de los datos o en el proceso del consentimiento informado, ¿no? Evaluamos los riesgos a través de la probabilidad de que se produzcan errores, de qué medidas vamos a tomar para detectar los errores antes de tiempo y evaluar incluso cómo sería el impacto de los errores, ¿no? Si tenemos algún error, cómo va a impactar eso en el bienestar, en la protección del sujeto y en la fiabilidad de los resultados del estudio, del ensayo. Esta sección para nosotros como industria hoy en día es muy crítica, porque tenemos que estar con los ojos muy encima de cada ensayo, tenemos que estar supervisándolos muy bien, ¿no? Bueno, pues lo que también nos dice las buenas prácticas clínicas es el control de riesgos que tenemos que seguir, qué riesgos son aceptables y qué riesgos no. Podemos tomar algunos riesgos y estos riesgos tienen que ser explicados en los protocolos de investigación. Tenemos que tener límites de tolerancia, de calidad predefinidos. La idea es que nuestros productos sean excelentes, entonces tenemos que ponerle la calidad desde el diseño, desde que recién empezamos, pero siempre van a haber riesgos. En comunicación de riesgos, el patrocinador debe documentar cualquier actividad de gestión de la calidad. En realidad, nosotros como patrocinadores tenemos que comunicar todo. Y lo han visto este año con los estudios que se están llevando a cabo. Se suelen detener estudios cuando se encuentra algún no problema, sino se encuentra algo que no se esperaba, ¿no?
que no estaba dentro de nuestro, por decir así, de nuestro alcance, y nosotros lo identificamos, pues podemos detener el estudio. Eso es algo muy rutinario, eso se hace constantemente, porque lo que queremos siempre hacer es parar en un determinado punto para evaluar toda la información que hemos recopilado, ¿no? Pero cuando hay sucesos inesperados, como eventos adversos inesperados, enfermedades que no estaban contempladas en el manual, en el brochure, en el manual de investigador, ¿no? Nos vemos obligados a detener ello. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar más, estudiar más, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es algo muy rutinario, es algo que se hace siempre. Entonces, lo que siempre vamos a hacer, como les comentaba ahí, es revisar periódicamente las medidas de control de riesgos para ver cómo está nuestro sistema de calidad, si están bien implementadas, si siguen siendo eficaces y pertinentes. Y siempre van a haber también informes de riesgo. Debemos siempre describir en el enfoque de gestión de calidad cómo se han implementado las medidas, o sea, cómo hemos implementado ciertas medidas, ¿no? Para minorar el riesgo. Vale. Bueno, eso es un poco más de lo que nos dicen las buenas prácticas clínicas en tema de la garantía y el control de calidad. O sea, el resumen sería que lo que siempre vamos a hacer es estar en cumplimiento y en conformidad de lo que nos pide las buenas prácticas clínicas. Durante toda la ejecución del estudio tenemos que estar siempre cumpliendo todos los procedimientos que dice el ensayo, ¿no? Y también los requisitos de los reglamentos de la autoridad local donde se esté llevando el estudio. Si, por ejemplo, en este caso, con el tema de las vacunas, son estudios que se están llevando en diferentes países, pues tenemos que seguir al 100% las buenas prácticas clínicas que nos rigen a nivel mundial, tenemos que cumplir el protocolo, que es algo único, ¿no? Que es para todos los centros de investigación a nivel mundial, y lo que sí puede cambiar un poco es los requisitos que se piden por cada país, ¿no? Pero al final el fin de todos es el mismo, ¿no? Es garantizar la calidad, ¿no? Y garantizar que el estudio se lleve de buena manera. Entonces, finalmente, el sponsor es el responsable de instaurar, establecer y mantener un sistema de garantía y control de calidad a través de los procedimientos, ¿no? Los procedimientos normalizados de trabajo para la correcta realización del ensayo de acuerdo al protocolo, las buenas prácticas clínicas y los requisitos de las agencias reguladoras. El sponsor debe adjuntar en el protocolo del ensayo un índice avalado por la firma del responsable de la unidad de garantía y calidad cuando exista en la institución, de tal forma que podamos garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Vale, entonces, en resumen, el promotor adopta los procedimientos para que nos aseguren la garantía de calidad, ¿no? A través de sus PNTs, de la monitorización del estudio, porque la monitorización del estudio es un rol muy importante. Son profesionales que van a asegurar que el estudio se esté llevando de buena manera, ¿no? Que cada industria farmacéutica puede tener profesionales encargados de la monitorización del estudio, o puede subcontratar esta opción, ¿no? Y estos profesionales se van a encargar de hacerle el seguimiento, la supervisión de que todo lo que se necesita para ejecutar el ensayo clínico en la institución donde se está llevando a cabo se haga correctamente. Bueno, también el promotor lo que va a hacer es, a través de auditorías, revisar cómo está el manejo de los diferentes estudios que puede tener, ¿no? A nivel mundial. Y el investigador, lo que siempre les pedimos, ¿no? Es cumplir los procedimientos normalizados de trabajo que tiene tanto del promotor en los aspectos que le corresponden, como los propios suyos, ¿no? Los suyos que pueda tener. Cumplir siempre el protocolo, cumplir la legislación y siempre las buenas prácticas clínicas. Y bueno, y también vamos a tener a las autoridades sanitarias
que son los encargados de realizar las inspecciones, que por el momento no tenemos ello, pero imagino que en un futuro, antes de sacar las autorizaciones de comercialización para las vacunas, empezarán a venir las inspecciones, ¿no? Las agencias sanitarias, porque de momento estamos en la fase 3 o en la fase 2 de estudio. Estamos en pleno reclutamiento de participantes, o sea, estamos en una parte muy inicial del ensayo, ¿no? Una vez que se terminen de hacer todos los procedimientos que dice el protocolo, que indica el protocolo, que se cumplan las visitas, que se tenga la última participación de los voluntarios y ya tengamos, ingresada toda la información recolectada, analizada y hagamos generado un informe final o un reporte final, pues cuando ya la industria farmacéutica empiece a presentar esa información, esos reportes finales a las agencias sanitarias, pues empezarán a venir las inspecciones, ¿no? Pero de momento todavía no lo tenemos. Bueno, eso es lo que les tenía que contar, espero que les haya gustado. Es un pequeño resumen de lo que vendría a ser el desarrollo de un producto farmacéutico, los aspectos de calidad y un poco contarles la situación que tenemos hoy en día con la vacuna. Muchas gracias. Gracias, doctora. Existen unas preguntas. Le preguntan, ¿qué tipo de estudio propondría usted a los desarrolladores actualmente para la vacuna COVID-19? Bueno, tienen que cumplir todo el proceso de desarrollo, no tanto fase 1, fase 2, fase 3, o sea, el caso de Rusia, ¿no? Rusia hizo un estudio fase 1 con una población muy pequeña, fase 1, fase 2. Pero para hacer un estudio confirmatorio, exploratorio, siempre tenemos que tener fase 3, ¿no? En realidad es la cadena completa. No podemos elegir solo uno u otro. Generalmente los fases 1 se hacen se hacen en instituciones especializadas. Y una unidad de fase 1 tiene que tener ciertas condiciones. No es como una unidad donde vas a hacer un estudio de fase 2 o fase 3. Por eso que los fases 1 se suelen hacer en pocos países. Desconozco cuál será la situación de México en cuanto a unidades de fase 1. Tengo entendido que tienen unidades muy bien implementadas de bioequivalencia, pero unidades de fase 1 de innovadores, no tengo la información. Normalmente los fases 1 se llevan a cabo en Inglaterra. Inglaterra tiene muy buenas unidades de fase 1, muy bien implementadas. Ok, y una pregunta relacionada, ¿qué opinión le merecen los ensayos clínicos que están realizando actualmente las diferentes industrias farmacéuticas? Bueno, tenemos un problema, ¿no? Que es la pandemia. Y si empezamos por allí, pues tenemos que hacerlo lo más rápido posible. El problema está en que nosotros mismos sabemos que todo tiene que seguir el curso del proceso básico de experimentación y eso toma tiempo. Entonces, espero que acelerando los tiempos y teniendo cuidado, aminorando los riesgos y haciendo mucho hincapié en los temas de calidad, pues podamos obtener la vacuna lo más pronto que se pueda, ¿no? Como les comenté, hoy en día existe la inteligencia artificial y se están basando mucho en ello. Si alguno tiene curiosidad por parte de la inteligencia artificial, hoy en día incluso pueden hasta predecir interacciones medicamentosas, ¿no? Hay mucha data, ponen algoritmos, desarrollan softwares y eso les permite hasta incluso predecir ello. Entonces, partiendo de eso, se ha minorado un tiempo prudencial, ¿no? Pero todavía para lo que vendría a ser fase 3 y fase 2, la experiencia dice que es una media de 2 a 3, de 3 años. Entonces, creo que están haciendo todo lo máximo posible para minorar tiempos, pero que igual veremos como siempre, ¿no? Como todo medicamento, veremos mejores resultados a lo largo del tiempo. Sí, y última pregunta, mencionan si actualmente con las permisiones bioéticas
para el manejo compasivo de pacientes con COVID al no tener alternativas terapéuticas, la recopilación de estos datos pudieran generar algún trabajo de investigación adecuado o válido? Uso compasivo. Así es. Sí, o sea, siempre tiene que haber un protocolo generado, o sea, antes de todo, pero si hablamos de uso compasivo, el uso compasivo es el medicamento que damos fuera, o sea, fuera de prescripción, ¿no? Es off-label, como le llaman, ¿no? Si se refieren a recopilar datos o data allí, siempre tendría que haber primero todo el procedimiento, porque al final todo sigue un campo regulatorio, ¿no? Entonces tendríamos que presentar protocolo a comité de ética, obtener la aprobación institucional y desarrollar el estudio. Al final, toda información es bienvenida, porque igual nos sirve de apoyo, pero para que sea válida, siempre tiene que estar el comité de ética de por medio, ¿no? Tanto para el responsable del ensayo como para los participantes, porque es quien va a amparar los derechos del participante y la fiabilidad de los datos. Muchas gracias, doctora, por su participación. A ustedes, muchas gracias. Agradecemos la participación de Cintia Anabela y muchas gracias, los esperemos el día de mañana.